Mi enseñanza está basada en el libro del profeta Jonás. Si se dan cuenta, he estado tomando algunos libros de los profetas menores. ¿Por qué? Me es muy particular esos libros regularmente, pocos pastores más bien hablan de ellos, pero recordemos que la palabra de Dios es un todo, realmente. Las escrituras no podemos dejarlas aparte de, es que son los profetas menores, como que pues no dan tanta enseñanza. Toda palabra del Señor siempre va a dar una enseñanza. Entonces no podemos menospreciarlas y no podemos decir, pues no lo leo. Entonces el día de hoy baso mi enseñanza en el profeta Jonás y el tema es el amor y la misericordia de Dios en la desobediencia. Recordemos que el profeta Jonás era un profeta el cual desobedeció al principio al Señor el mandato que le había dado de ir a la ciudad de Nínive. De igual manera, recordemos que la ciudad de Nínive era una ciudad que estaba sumergida completamente en el caos. Eso me recordó mucho a la ciudad precisamente de Sodoma y Gomorra. Recordemos más, sin embargo, hay una gran diferencia entre esa ciudad de Sodoma y Gomorra y lo que es la ciudad de Nínive, que esta ciudad sí tenía salvación. Entonces, y de igual manera, el profeta también tiene una particularidad. Este profeta lo que hace es de que piensa que esta ciudad de Nínive no se merecía la salvación. ¿Cuántas veces nosotros también igual en nuestro pensamiento como cristianos decimos, esta persona yo no le quiero hablar porque la mera verdad no se merece la salvación, ha hecho muchas cosas mal, ha hecho el mal a mucha gente que yo quiero, o ha hecho, regularmente siempre pensamos mucho en ello, en la gente narcotraficantes, en la gente que abusa de niños, que decimos, esta persona no se merece la salvación. Entonces, en general, el libro habla precisamente de eso, que todos merecemos la salvación, y si el Señor quiere que seamos salvos, lo vamos a hacer, así de sencillo, y nos va a usar a nosotros como su pueblo para llegar y transmitir esa salvación a quien debamos de transmitirla, hermanos. Bueno, vamos a hablar un pequeño, generalidades nada más del libro. En este libro podemos encontrar el amor y la misericordia de Dios, como lo habíamos mencionado. ¿Me puede apoyar, hermano, en los versículos 1 y 2 de favor del libro de Jonás? 1 y 2. Capítulo 1, versículo 1 y 2, de favor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ok, aquí en la parte que nosotros podemos observar, dice que la maldad ha subido hacia Dios. Entonces, precisamente esa parte nos habla, cuando se menciona que la maldad ha subido, regularmente Dios, recordemos que en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que se hacía, hermanos? Sacrificios, y se hacían en el fuego para que pudieran esos aromas subir hacia la presencia. Es exactamente lo mismo que está aquí representando esto. Nosotros tenemos un aroma particular hacia Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos el bien y cuando hacemos lo que es la voluntad del Señor y estamos consagrados hacia Él, tenemos un aroma agradable al Señor. Mas, sin embargo, también cuando nosotros hacemos el mal, cuando empezamos a desobedecerlo o no cumplir sus mandamientos, tenemos un aroma muy desagradable al Señor. Eso lo dice precisamente, si me puede apoyar el hermano en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 15 y 16, de favor. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ok, les voy a leer la versión de Nueva Traducción Viviente. Dice: nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es esa persona adecuada para semejante tarea? Bueno, hermanos, aquí es un poquito más claro en la Nueva Traducción Viviente. Como se los había comentado, nosotros somos fragante aroma si estamos haciendo el bien. Y la primera reflexión que quiero que se lleven a sus casas es: ¿qué tipo de aroma nosotros damos al Señor?
somos un fragante aroma para Él o realmente somos un aroma que no agrada al Señor. Esa es una de las reflexiones que me gustaría que se llevaran a casa el día de hoy. Y bueno, ¿me puede apoyar en el versículo 3, de favor, hermano? Sí, capítulo 1, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bueno, aquí podemos observar, hermanos, que Jonás muy tontamente trata de huir de la presencia de Dios. Y digo tontamente porque recordemos que el Señor tiene 3 características. ¿Y cuál es una de ellas? Es omnipresente. No podemos huir de esa presencia, así sea en el fondo del mar, así sea en la montaña, así sea en el rincón más recóndito del mundo, no podemos huir de Él. Entonces, tontamente está huyendo y trata de huir Jonás precisamente de ese mandato que le estaba dando el Señor. Mas, sin embargo, él va al puerto precisamente de Jope. Le paga a unos marineros que van a Tarsis precisamente. Esta ciudad de Tarsis, su ubicación aproximada es un poquito compleja. Dice el historiador griego Heródoto que la identificación de Tarsis regularmente se le denominaba al puerto marítimo de Tarsesus, que está al sur de España, para que más o menos se dé una ubicación aproximada de dónde quería huir Jonás hacia que era la ciudad de Nínive, que estaba aproximadamente de ese puerto a 2 kilómetros, hacia Tarsis, que estaba a unos 5 kilómetros de donde le estaba diciendo. O sea, estaba huyendo diametralmente opuesto, así de que Jonás, ¿para dónde vas? Le estaba diciendo Dios ¿para dónde vas, Jonás? O sea, no puedes huir de mí, ¿vale? Bueno, versículos del 4 al 7, de favor. Sí. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Ok, es un tema un poquito largo, mas sin embargo vamos a empezar poco a poco. En estos versículos podemos encontrar que Jonás se hace una gran tormenta en el mar, en este barco que iba hacia Tarsis. ¿Y qué es lo que pasa con Jonás? En vez de que Jonás esté al pendiente, está durmiendo y esta gran tormenta no lo está despertando. Esto me recordó mucho, igual también en los evangelios, cuando, no sé si recuerdan, hermanos, cuando precisamente nuestro Señor Jesús va con los apóstoles y hay una gran tormenta que se hace en el mar de Galilea y Él dice: ¿sabes qué? Tranquilos, cálmate. Mas sin embargo, aquí esta tormenta es provocada ¿por quién? Por la desobediencia de Jonás. Mas sin embargo, aquí la lección que nos da Jonás es de cuántas veces nosotros también estamos igual, hermanos, como Jonás, dormidos, y vemos calamidades, tempestades en nuestras vidas. ¿Cuántas veces estamos así de que no pasa nada, no hay ningún problema? Y hacemos cosas mal y hacemos cosas que no agradan a Dios, y aún así de todas formas no pasa nada. Es como si estuviéramos dormidos, hermanos, igual que Jonás. Y estamos así, tiene que venir alguien a despertarnos. Oye, despierta, clama a tu Dios. ¿Por qué? Porque el barco ya se va a romper. O sea, imagínense el tipo de tempestad que eran. Estos marineros, me quiero imaginar que no eran marineros de agua dulce, como se le conoce, que eran novatos. Eran marineros que ya sabían y estaban experimentados. Ahora imagínense el tipo de tormenta que era para que ellos se pusieran temerosos de que a tal grado que el barco se iba a romper y que dijeran: oye, Jonás, despierta, clama a tu Dios. ¿Por qué? Porque pues ya nos vamos a hundir. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces, ese miedo precisamente de las demás personas
representa, perdón, a las demás personas que tratan de alentarnos a nosotros. Oye, despierta, trata de ver lo que tú estás haciendo, trata de ver lo que está pasando alrededor tuyo. Estás provocando una tormenta a tu alrededor, y esa tormenta puede ser nuestra familia, puede ser incluso hasta la misma iglesia precisamente. ¿Por qué? Porque nuestras acciones van a tener consecuencias, hermanos. Siempre nuestras acciones, buenas o malas, siempre van a tener consecuencias. En este caso, Jonás nunca se dio cuenta de que la desobediencia afectaría a los marineros, los cuales no tenían la culpa de las acciones que tomaría de huir hacia Tarsis, de un Dios omnipresente. Así pues, debemos de reflexionar que nuestras acciones y pecados siempre van a afectar a gente inocente, la cual no tiene la culpa de nada, pudiendo afectar desde, como les digo, nuestra familia hasta la misma iglesia. Un ejemplo muy claro precisamente es en 2 de Samuel, del capítulo 11 al 13, ese sí no, hermano, porque está un poquito largo. De todas zonas vamos a hacer un pequeño resumen. No sé si se recuerdan ese capítulo, no sé si lo puedan buscar en sus Biblias de favor, nada más. 2 de Samuel, capítulo del 11, 12 y 13, de favor. Y es una historia muy interesante, hermanos, la que nos cuenta ahí precisamente. Y es una desobediencia que nos da, que da perdón a una persona en particular. Este capítulo habla precisamente de la desobediencia del rey David, que es que toma una mujer que se llama Betsabé. No sé si se recuerdan toda esa historia que son esos 3 capítulos precisamente. Y vamos a hacer les voy a dar un pequeño resumen, que es, bueno, el rey David se fijó en una mujer de otro hombre llamada Betsabé, ¿no? La cual era la esposa de uno de los soldados más fieles del rey. ¿Recuerdan cuál era su nombre? Urías el hitita. David cometió el pecado de tener intimidad con Betsabé, la cual por esta acción queda embarazada. A lo que David, al enterarse de esto, manda a traer a Urías, el cual se encontraba aún en el campo de batalla, para que éste pudiera estar con su esposa y así poder tapar su pecado. Mas sin embargo, a Urías no le importaba mucho esto. Él quería seguir peleando por su rey, por lo que David ordena que Urías en la siguiente batalla estuviera al frente para que pudiera morir lo más rápido posible. Una vez que llega la noticia de la muerte de Urías, David manda a traer a Betsabé al palacio, la cual da a luz un hijo. Por lo consiguiente, Dios manda al profeta Natán, el cual le dice que el Señor sabe lo que hizo y que el niño morirá. En el capítulo 13 de 2 de Samuel, vemos que el pecado de David no quedó en la simple muerte del niño. Uno de sus hijos, llamado Amón, toma a la fuerza a su media hermana llamada Tamar, no sé si recuerdan. Bueno, y la deshonra completamente. A lo que el otro hijo de David, llamado Absalón, al enterarse de tal acto atroz, planea tomar venganza contra su hermano y matarlo. Absalón, al matar a Amón, huye lejos del reino. Al enterarse David de la muerte de Amón, la huida de Absalón y la deshonra de Tamar, rasga sus vestiduras junto con sus sacerdotes, lo cual en esa época era una señal que estaba muy dolido por todo lo que había pasado. ¿Cuántas veces, hermanos? Y este es un claro ejemplo de desobediencia. El rey David, ¿qué hizo? Sabiendo que estaba haciendo mal, tomó una mujer que no le pertenecía. ¿Y qué pasó por consecuencia? Tuvo un hijo, el cual murió. Mas sin embargo, ¿qué ejemplo le estaba dando también a sus hijos? Porque en los hijos también puede ver precisamente todas las acciones de nosotros. Los hijos son el reflejo de las acciones que hacemos nosotros. El rey completamente perdió esa autoridad con los hijos. ¿Y qué es lo que pensó uno de sus hijos? Pues si mi papá puede hacer eso, ¿por qué yo no debo de hacerlo con mi hermana? ¿Estaría mal? No, pues claro que no. Igual también por consejo de uno de sus amigos que siempre, oye, pues tú adelante, mira, ponte enfermo, dile al rey que venga tu hermana y que te dé de comer, y ahí aprovechas. O sea, cuántas cosas empezaron a pasar por un simple pecado. ¿Cómo fue empezando a afectar la familia del rey David? Por ese pecado tan pequeño. Y parece pequeño, mas sin embargo, esa es la parte que les quiero dar de reflexión, que nuestras acciones van a tener consecuencias y pueden afectar a cualquiera, hermanos.
Les digo, nuestra familia hasta la iglesia. A veces cuando una persona toma la decisión malamente de separarse de su pareja, igual la iglesia tiene que tomar esa decisión de quién es el que va a permanecer de los dos. Porque no se puede admitir a estas dos personas aquí. Si el marido está dejando a la mujer, él no puede admitirse. ¿Por qué? Porque está cometiendo pecado. Recordemos que el divorcio no es una opción. El Señor aborrece completamente el pecado. Entonces, afecta demasiado en verdad. Y a veces como congregación nosotros podemos decir, híjole, ¿con quién me voy? ¿Con la esposa o con el marido? ¿Con la esposa o con el marido? Por lógica, no me puedo ir con el que está cometiendo el pecado. Tengo que apoyar a la persona que está obedeciendo la palabra del Señor. ¿Vale? Bueno, ¿sí me apoya en el versículo 7 de favor del primer capítulo? Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Ok, esa práctica de echar suertes regularmente se utilizaba en esa época, hermanos. En esa época pensaban que la suerte tenía que ver con Dios. Entonces, para que pudieran saber quién tenía la mala suerte de esas desgracias, por eso echaron la suerte. Aquí no nos hace referencia de qué tipo de juego utilizaron, de qué tipo de suerte utilizaron para saber quién era, mas sin embargo es claro que la suerte cayó en Jonás. ¿Me puede apoyar en el versículo 8 y 9 de favor? Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Se las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice: así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. La respuesta que da Jonás al final es una respuesta algo un poco contradictoria, ¿no? Al último dice: soy una persona que teme al Señor, creador del cielo y de la tierra. ¿Ustedes creen que si hubiera reflexionado realmente Jonás bien, no hubiera desobedecido? Digo, ¿cuántas veces nosotros también podemos decir eso? Soy temeroso a Dios, pero voy a hacer mi voluntad. El Señor te dice: oye, ¿sabes qué, hijo mío? Ve y predícale a tal persona. Ah, no, ¿yo por qué? No, que lo haga otro. Eso es desobedecerlo. ¿Y cuántas veces así empezamos a desobedecerlo, y luego decimos: no, yo temo al Señor? No, en serio, yo sí le temo, pero yo no lo voy a hacer. Es algo contradictorio lo que decimos. Entonces, la reflexión es esa, hermanos, de que necesitamos estar acorde a las palabras que estamos diciendo. Si estamos diciendo que somos temerosos al Señor, debemos de obedecerlo en todos sus mandatos y en toda su palabra. Por eso se nos invita, y siempre nos ha invitado el pastor, a leer la Biblia siempre, al escudriñar esta palabra que nos ha dejado el Señor. ¿Por qué? Porque aquí esta palabra nos da lección de todo completamente. Y yo lo he vivido en carne propia precisamente. Yo he leído ahorita la palabra del Señor, no me ha acabado la Biblia completa, ahí voy al pasito. Mas sin embargo sí me han entrado veintes y me han entrado pensamientos que digo: estaba completamente equivocado. Yo tengo que seguir el camino que el Señor me está dejando en su palabra. Entonces, ¿me puede apoyar en los versículos 10 al 12 de favor? Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ok, en estos versículos podemos encontrar que Jonás les da la idea a los marineros
de echarlo al mar. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de echarle la culpa a los demás? En el pensamiento, y eso de Jonás, ha de haber dicho bueno, yo le puedo echar la culpa a los marineros y así yo me lavo las manos. No, los marineros tienen la culpa, ellos me echaron. ¿No? Igual, ¿cuántas veces hacemos precisamente nosotros eso? Echarle la culpa a los demás por los pecados que nosotros hacemos. Perdón. ¿Me apoya con el versículo 13 nada más, de favor? Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Ok, aquí en este versículo, ¿qué es lo que pasa? Aún así los marineros dicen, no, ¿cómo crees, Jonás? No te vamos a echar, vamos a poder echar todo adelante esto y vamos a luchar contra esta gran tormenta. ¿Cuántas veces igualmente nosotros tratamos de luchar contra Dios y contra sus designios? Y es un caso perdido, en verdad. Luchar contra Él no vale, en verdad, no podemos. Recordemos que nuestro Dios es todopoderoso y cuando hay algo que Él nos manda hacer, ya está escrito. Entonces, no hay más. Tenemos que obedecerlo y ajustarnos a sus mandatos. De igual manera, aquí estos marineros, ellos tratan de remar y vamos, sí podemos. Es caso inútil, ¿vale? ¿Me apoya en versículo 15 y 16, de favor? Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Ok, en estos últimos casi últimos versículos podemos encontrar dos cosas, hermanos. Precisamente al último ellos se dieron cuenta de que no podían luchar contra el Dios de Jonás. ¿Y qué es lo que tomaron de decisión? ¿Sabes qué? Échalo al mar, como él había mencionado. Y número 2, al final menciona que ellos se dieron cuenta de que el Dios de Jonás era un Dios todopoderoso. ¿Y qué es lo que hicieron? Ofrecieron sacrificios y dieron obediencia. Se dan cuenta que a pesar de que ellos, estos marineros, eran politeístas, creían en diferentes dioses, al último se convirtieron. Cómo el Señor puede ajustar las cosas y está en sus designios que estas personas, estos marineros que no eran creyentes, creyeran en el Señor y le ofrecieran tributo y se convirtieran. Este es el poder del Señor, precisamente, la conversión de estas personas. Entonces es increíble cómo el Señor puede ajustar completamente todo y tiene todo en control. De Él nada se puede escapar. ¿Me apoya con el siguiente versículo, de favor? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ok, ese es el final de el primer capítulo, hermanos. Y aquí hay una cosa muy curiosa. A pesar de la desobediencia de Jonás, a pesar de que el Señor, Jonás haya querido desobedecer al Señor, al último, ¿qué encontró? Gracia, encontró misericordia. Y a pesar de todo eso, Dios dijo: Jonás, tú no te vas a ir hasta que yo lo diga y vas a cumplir mi mandamiento y lo que yo te tenga designado. Así yo tenga que hacer lo que tenga que hacer, tú vas a ir a Nínive a que esta ciudad tenga salvación. Y lo que menciona acá, al final, que dice: y estuvo Jonás en el vientre del pez durante 3 días. Nosotros regularmente conocemos esta historia y si ustedes ponen en el buscador de Google, los resultados que van a encontrar es de que siempre van a salir que Jonás y la ballena, o Jonás y esto. Regularmente ese gran pez, pocas cosas en internet le dicen gran pez,
y dicen, no, es que fue una ballena, fue esto, fue lo otro. Al último, aquí no importa tanto qué tipo de pez, y es lo que yo discutía con mi esposa. Le digo, bueno, ¿qué tal si el gran pez es un gran pez dorado que mandó el Señor? Podría ser. El Señor es todopoderoso, nosotros no sabemos qué tipo de pez, aquí no lo menciona, pero regularmente siempre les decimos a los niños, no, es que sí fue una ballena, porque lo asociamos. Entonces, lo que los invito es de que, como la vez pasada que les comenté de los niños, no les tratemos y no les transmitamos ese tipo de información a nuestros pequeñines. Es decirle, fue un gran pez. ¿Fue una ballena? Posiblemente fue una ballena, pero lo que dice la Escritura, dice es un gran pez. Y dice que pasó 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez. ¿A qué le recuerda esos 3 días y 3 noches? A Jesucristo. Ahora, ¿ven cómo toda la Escritura habla de nuestro Señor Jesucristo? Precisamente nuestro Señor Jesucristo en uno de en los evangelios, cuando está con los escribas y fariseos, le preguntan a nuestro Señor, oye, ¿sabes qué? Danos señales, danos de que tú eres el Cristo que viene. ¿Qué es lo que menciona nuestro Señor Jesucristo? Dice, yo ya no les voy a hacer señales, esperen la señal, así como el profeta Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así pasará el Hijo de Dios en el centro de la tierra. Entonces, si no hubiera sido tan importante Jonás, no lo hubiera mencionado nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que sí? Sí, es demasiado importante. Por eso mis palabras del principio, hermanos, toda la Escritura es importante. No podemos, como les dije, porque son libros pequeños, digo, no me van a traer sabiduría. Claro que sí, traen mucha sabiduría, a pesar de ser libros tan pequeños. Pudimos ver que en el primer capítulo cuánta sabiduría y cuánta enseñanza nos puede traer de no pecar, y que el pecado trae consecuencias, y que al último precisamente tenemos, antes de hacer alguna acción o algo, tenemos que pensar a quiénes vamos a afectar con nuestras decisiones. ¿A quién? Esa es la reflexión que tenemos que hacer antes de hacer alguna acción. ¿A quién vamos a afectar? ¿A mi familia? ¿A la iglesia? ¿A mi familia política? ¿A quiénes? ¿Vale? Bueno.